estamos de regreso en Ciudad de Animales. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Síganos escribiendo a nuestras redes sociales de Capital 21 utilizando, por supuesto, el hashtag del día. Y estamos muy contentos de manteles largos porque ya está aquí con nosotros Mercedes Jiménez del Arco, directora del Museo Historia Natural. Sí, Mercedes, qué gusto tenerte. Estamos muy contentos. No, encantada Bienvenida. de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Oye, un clásico. El clásico. Clásico de verdad para todos los que somos, bueno, fuimos, ¿no? Estudiantes. Fuimos estudiantes. La semana pasada, ¿no? Claro, apenas ayer. Fuimos jóvenes Fuimos en alguna jóvenes. ocasión. Para los que fuimos estudiantes, ¿no? Porque en algún momento nos enviaron a visitar el Museo de Historia Natural. Un punto que es clave, yo creo que en todos aquellos que nos gusta la naturaleza, Claro. en todos aquellos que se dedicaron a la parte de la biología, de la investigación, de la de la medicina, de la arqueología, de verdad es vital. Es vital. Fíjate que sí, tienes toda la razón. Es un museo entrañable. Yo creo que todos los que hemos vivido en esta ciudad, ya así grandecitos como yo y jóvenes como ustedes, hemos pasado por ahí, ya sea porque evidentemente un profesor nos mandó a hacer una tarea o porque íbamos con la familia, y eso es algo que tiene mágico el Museo de Historia Natural. Primero, estamos en uno de los bosques más importantes de todo el país, el corazón en la Ciudad de México, que es el bosque de Chapultepec, en la segunda sección, y posteriormente, bueno, pues justo eso, el que los niños vayan a hacer una tarea, pero vayan muchas veces en fines de semana con los papás, hace que la visita se transforme y se convierta en una visita familiar. ¿Qué es lo que más llama de este museo? Mira, es que es una combinación de cosas maravillosas. Primero que estamos en el bosque, ¿no? Esa es la parte más importante. Quizá en estas colecciones que tenemos ahí con animales que son taxidermias, pues que ya no están vivos, pero que nos permitan a través de ellos poder salvar a los que todavía tenemos vivos y que necesitamos conservar. Generar una conciencia. Exactamente. ¿no? Pues, Tú eres arqueóloga, Mercedes. yo soy arqueóloga y terminé en el museo. ¿Cómo por llegas razones al de- museo? ¿Te imaginaste Sí, algún día no, trabajar fíjate aquí? que, primero, mi vida dentro de los museos lleva más de 20 años. Eso es algo que me atrapó porque finalmente, igual que la arqueología, que la llevo en mi corazón, pero no soy arqueóloga en funciones, vamos, no me dediqué, aunque amo esa carrera. Me topé con los museos, me topé con justamente museos, muchos de ellos interactivos, muchos de ellos muy enfocados al público infantil, y me atrapó, me enamoré, y después estuve buscando la combinación de arqueología con museos, la encontré, y finalmente el Museo de Historia Natural llegó en un momento muy importante dentro, yo creo que de mi carrera profesional, un gran reto. Nunca había estado, sí, museos de ciencia, pero no uno de historia natural, y lo que ha implicado y el momento que estamos viviendo en el Museo de Historia Natural desde el 2016 que yo llegué, ha sido fantástico, y de verdad estoy profesionalmente fascinada. Y ha sido un gran reto, pero de verdad satisfecha porque, bueno, cada vez que yo veo a las familias, porque es un museo muy familiar, que pasan por el museo y se asombran y salen felices, eso es lo que paga estos Esa es 20 Claro. la mejor experiencia. Sí. Por supuesto. Oye, esa es Mercedes, la mejor pero además experiencia. el museo está desde la década de los 60. ¿Cómo ha ido, o 60, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando y cómo ha ido evolucionando además, pues yo creo que adaptarse, que no la tiene nada sencillo. No ha sido A lo de hoy, a la tecnología, ¿no? A las Que redes también sociales, al implica celular, Claro. ¿no? Fíjate que A sí. Google, ¿no? Que todo lo ves en Google, Sí, ¿no? bueno, y ahí vamos. Voy al museo desde mi teléfono, ¿no? Exacto. Claro, por Ajá, supuesto. ¿cómo las Fíjense enfrente? que el museo efectivamente nace en 1964 con todo este boom de lo que venía previo a las Olimpiadas del 68. Entonces entra incluso en la propia idea del museo en un momento muy importante dentro del país y de la ciudad. En 1964 se abre, es Leónides Guadarrama el que hace toda la construcción, y hay un conjunto de científicos que se junta, entre ellos Alfredo Barrera y varios investigadores del IPN y de otras universidades que conciben el museo como un espacio totalmente educativo. Por otro lado, le llegan algunas colecciones del antiguo Museo de Historia Natural, que es de principios del siglo, finales del 19, principios del 20, donde tenemos unas piezas específicas que actualmente están en el museo y las pueden ver, pero que de alguna forma traslada la tradición de los museos de historia natural y de los museos antiguos en México y en el mundo.
Con toda esta combinación que les estoy comentando, pues se abre el museo como una cuestión muy atractiva porque había dioramas que en ese momento pues no eran nada comunes, Sí, claro. había esta parte educativa tan fuerte que tampoco era una cuestión muy común en los museos, porque recordemos que todos los interactivos nacen a partir de la década de los 70. Entonces, aquí estamos hablando del museo tradicional y un museo que te permitiría ver esos ambientes se volvía totalmente distinto. Y ahorita, ¿cómo Y lo hacen? ahorita estamos en ese momento en el que hubo un cambio profundo en el museo, después de 50 y tantos años que pasaron de esa época que te estoy hablando, por primera vez se está haciendo una renovación profunda. Vamos por etapas. Ahorita estamos en las 4 bóvedas, que son 3 temas, ahorita los que se hicieron: diversidad biológica, evolución de la vida y México megadiverso. Mercedes, se nos está acabando el tiempo, pero para saber más al respecto de cómo está redes evolucionando, sociales. cómo está, qué días está abierto, en qué horarios, ¿cómo puedo Estamos abiertos de martes a domingo de 10 a 5 de la tarde. Los martes es entrada gratuita. Ah, maravilloso. Y además, bueno, es muy, muy económico, la verdad, es una visita padrísima. Y vayan a ver esas bóvedas, son salas permanentes, está increíble, de verdad se van a sorprender y es un cambio impresionante de lo que ya habían ido, si es que hace muchos años fueron o han ido hace poquito. Ahorita les va a fascinar. Y Tenemos los podemos muchas encontrar sorpresas. también en redes sociales. En redes sociales, Twitter, Facebook. Facebook es Museo de Historia Natural, Twitter Perfecto. es MHNCA-CDMX. Ahí está. Muchísimas Ahí nos gracias, encuentran. Mercedes Gracias por la Jiménez invitación. del Arco, directora del Museo de Historia Natural. Una excelente opción para visitar este fin de semana o para hacer un plan en familia. Para cuando gusten, métanse a las redes sociales y visítenlo, ¿no? Hay que irlo a visitar. Vamos. Vamos. Para Y- que recuerdes tu juventud Uf, pasada. De aquí vámonos también a recordar a los adoptables que nos citaron el día de hoy. Y por favor, busquémosle y encontrémosle casa. Qué mala eres. Recordar es A volver a recordar vivir. es para mí. Agradecemos a nuestros amigos de la Casa de Firus Marichú por habernos acompañado en el programa y por traernos estos cachorritos que están en espera de conseguir una nueva familia. No olvides que en la asociación podrás encontrar más animalitos, así que visítalos y anímate a adoptar. Y bueno, amigos, ya casi estamos llegando, más bien ya estamos en la En la recta recta final final. del programa del día de hoy de Ciudad de Animales, en este tema dedicado a la convivencia con animales de compañía en condóminos, querida Brenda. Y por ello, pues bueno, les vamos a dar los 3 consejos más importantes para evitar problemas precisamente con los vecinos. Ay, sí, por favor, tome nota con el número 3, evitar el ruido. Un problema común del que pueden quejarse los vecinos es cuando los perros o gatos ladran o maullan en medio de la noche. Para evitar este tipo de sonidos fuertes, procura bajarle el nivel de ansiedad a tu mascota. ¿Cómo lo haces? Puedes jugar con ella, sacarla a pasear constantemente y no darle de comer muy tarde. Exacto, y muy importante que lo hemos tratado aquí en este programa, hay que ver qué está provocando esta ansiedad en los perros, en los gatos, visitar a un especialista porque incluso podría ser un tema de salud, ¿no? Entonces hay que atenderlo. En el número 2, pues bueno, debe de vivir en su hogar, muy importante. Podrá pasar por las áreas comunes siempre que esté obviamente vigilado y así evitarás problemas con los vecinos y podrás estar al pendiente del comportamiento de tu mascota. Es decir, que el perro no esté libre solo por toda la unidad habitacional. Así como anda orejas. Como anda orejas, exacto, por aquí somos pet friendly, entonces no hay problema, ¿no? Pero muy importante, pues bueno, si vivimos en un departamento, en una unidad, el perro tiene que estar, si es que así lo dicta, pues obviamente dentro del área establecida, dentro del departamento, dentro del jardín Y de la casa, vigilarlo vigilado siempre. siempre. Exactamente. Y más adelante, pues bueno, les daremos un tip sobre este punto, porque también, si puedes salir también a pasear y hacer sus necesidades, no puede andar volando el perro por la vida, ¿verdad? Exactamente. Nos vamos con el número 1. Recoge siempre sus desechos. Es esencial hacerse cargo de los desechos de tu mascota. Muchos vecinos se quejan de encontrar heces de gato en sus azoteas o de perro frente a su puerta. No seas uno de esos vecinos. Hazte cargo de la limpieza de tus mascotas. Los vecinos terminan odiando a las mascotas por malos hábitos nuestros. Exacto. Y ahí te habla orejas, mira lo que acaba de hacer. Es un regalito de amor. Es un regalito de amor para toda ¿Traes tu la bolsita? producción. Claro. Y bueno, de estos 3 más, ¿qué les parece? Nos vamos con los videos O irte- virales. ¿Qué? Antes de irte a los videos virales, a lo mejor irte a una isla desierta, ¿no? Ay. Para que no tengas vecinos. Bueno, también eso podría ser, ¿verdad? Vámonos con los videos virales y en el número... Ah, no, ¿cuál es el número? ¿Qué les parece? Vamos a ver este armadillo. Los armadillos que nos encantan, que se hacen pelotita. Y miren nada más este hermoso que casi hace una bola perfecta con su cuerpecito. ¿Qué? Yo estoy hecho una bola perfecta y no me Perfecto. enrosco. Una bola. Y no me Lo enrosco. dejemos, Lo dejemos en bola. Exacto, casi perfecta también. Y checa este, Gustavo. Un perro
surfista. Ay, A me este perro le encanta. encanta el agua y le gustan los desafíos, ¿eh? Las olas, qué cosa. Qué bonito. maravillosa. Yo no puedo hacer el surf ni en Tepetongo, fíjate. No, bueno, Así no me caigo. Pero este perro sí lo hace y muy bien. Y bueno, queridos amigos, de verdad, un programa dedicado para tratar de resolver estas dudas que generan cuando vivimos en un condominio, querida Brenda. Exactamente, hacer las cosas como se deben para poder pues vivir en armonía con nuestros vecinos y Exacto. estar en armonía también con nuestras mascotas. exacto. ¿Y qué te parece? Invitamos a Israel López, por favor, acompáñanos, Israel, para ya cerrar este programa y las últimas recomendaciones. Recomendaciones, tips, qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer. Israel. Bueno, pues primeramente debemos de estar conscientes de que en un condominio no se puede prohibir tener una mascota. Eso, Que la por favor. acotación de la ley de propiedad condominal es precisamente atendiendo a las características muy peculiares de esta modalidad de la propiedad. Si llega a haber el caso, pues, de que algún administrador prohíba a algún condómino tener un animalito de compañía, esto es un abuso, se pueden acercar con nosotros. Como bien se ha dicho, aunque la Procuraduría Social privilegia la conciliación, este tipo de situaciones que no llegan a establecer las propias asambleas y que los administradores condóminos pues llegan ahí a reproducir con los vecinos, puede ser sancionable, por supuesto que sí. Estamos protegidos. Exacto. Y Así algo bien es. importante que también nos comentaba Israel, por ejemplo, si dentro de la ley condominal dice que los perros no pueden estar en áreas comunes, pero ojo, pues el perro también tiene que hacer sus necesidades. En este caso se le debe de poner también como un área especial para que los perros pues, puedan estar dentro de la unidad y no se vale que te digan, no, pero no puedes pasar por las áreas comunes con el perro. Por supuesto, precisamente lo que intenta la ley condominal es dotar de las herramientas a los condóminos para que estos en un ejercicio deliberativo pues decidan cuáles son los parámetros para la buena convivencia dentro de los condominios. Es así, bueno, pues que dentro de un reglamento interno podemos establecer a qué áreas podemos llevar a nuestros perritos a pasear, a nuestras mascotas o alguna otra especie que sea posible tener dentro del condominio y bueno, pues que esto se respete Claro. y que de esta manera pues tanto los animalitos puedan recibir el afecto necesario y el bienestar como las personas puedan tener también la compañía y el afecto que brindan las mascotas Que a todas las nosotros personas, por supuesto esos, que sí. esos requisitos, ¿no? Poner de Así nuestra parte es. para ya proceder a Para que todos a que me convivamos hagan en una armonía. bonita cara el ¿No? vecino. Claro Exacto. que sí. Si tienen alguna duda, por favor escríbanos a las redes sociales de Capital 21 o también a las redes sociales de la Procuraduría Social, ¿cierto? Por supuesto que sí, bueno, ya las habíamos Mencionado y ahorita van a estar adelante. apareciendo. Claro que sí, estamos Perfecto. para servirles. Muchísimas gracias, Muchas Israel. gracias, Israel. Nos tenemos que despedir, nos acaba el tiempo, Gustavo. Muchísimas gracias, querida Brenda. Convivan con sus animales de compañía, Y con sus convivan con sus vecinos. vecinos, por supuesto. Invítenle un pastelito y llevémonos bien. Gáneselo. Exacto. gáneselo Gracias. inteligentemente. Cuídense. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Sí, ya no le haga la broma.